¿Qué pasa, apañaos? Mirad el hacha que me encontré. La verdad que la pobre está bastante perjudicada. Pero vamos a intentar devolverle un poquito a la vida. Así que, venga, vamos. El primer paso es separar lo que es el hacha del mango. Bien, como habéis podido observar, el mango en realidad es una rama, un trozo de rama. Así que vamos a ver si podemos conservarlo. Lo que vamos a hacer es, pues, sanear todas las grietas, trozos que están rotos y demás, para ir encolándolo y dejarlo todo bien. Así que utilizaremos estas lijas de Norton para preparar todo antes de empezar a echar cosas. Mientras se seca la cola, vamos a empezar con el hacha. Vamos a utilizar este disco de 1000 hojas de grano 40 para quitarle todo el óxido al hacha. Y ahora vamos a utilizar este de grano 120 para que quede todo más aseado y no se noten los círculos de cuando hemos estado dándole con la otra de grano grueso. Bueno, como podéis observar, aquí tiene una grieta que va de un lado a otro. Y bueno, llevé el hacha a un herrero y me dijo que la verdad que la pobre estaba muy perjudicada. Así que vamos a pasar como a un plan B. Vamos a restaurarla, pero no para que se quede operativa, sino como que va a quedarse en plan decorativo. Así que bueno, vamos a seguir con la restauración, pero en otro nivel. Para tapar la grieta vamos a utilizar este epoxi de Soudal. Es una barrita con dos componentes, cortas lo que necesites y empiezas a amasarlo hasta que tenga un color uniforme. Una vez tenga el color uniforme, empiezas a aplicarlo donde esté la grieta o el agujero.
Ahora, mientras seca el epoxi, vamos a seguir con el mango. Vamos a utilizar serrín que he conseguido de limar el mango, lo vamos a mezclar con cola y vamos a utilizarlo para tapar todos los agujeros o grietas que nos hayan podido quedar después de haber encolado el mango todo lo que estaba roto. Y otra vez volvemos con el hacha. Ahora vamos a utilizar estas lijas para darle forma a la masilla epoxi y que se quede lo más aseado y con la forma del hacha. Primero le daremos con una de grano grueso y luego con una de grano fino. Y para que no se note dónde está la masilla y darle un toque artístico, pues vamos a utilizar este color negro de Montana para que quede más bonito. Bueno, ya estamos dándole los últimos retoques. Vamos a lijar bien lijado el palo para todos los trocitos que hayan quedado por ahí de la cola, serrín, alguna cosita de impureza y demás. Dejarlo todo bien. No le vamos a dar muy bestia con la lija porque lo que quiero es que conserve la corteza de árbol que tiene la rama y todo. Solo es para quitar impurezas y que quede el mango bien. Y ahora, para igualar el tono de color, pues vamos a darle con este tinte para madera. Y ya estamos dándole los últimos pasos. Vamos a limar, o lijar mejor dicho, la parte de arriba para que encaje en el hacha y así poder ponerle la cuña para que se quede ya definitivo. Una vez lo tengamos, pues será cuestión de barnizar el mango y ya tendríamos el hacha terminado.